Las 9 pasiones. La idea de pecados capitales, también llamados pasiones, se comprende mejor si no damos un sentido de maldad a la palabra pecado y la consideramos solo como la tendencia a errar el tiro. Las pasiones representan las 9 maneras principales de descentrarnos y distorsionar nuestro modo de sentir, pensar y hacer. 1. Ira. Esta pasión podría definirse mejor como resentimiento. La ira o rabia no es el problema, pero en los unos está reprimida, lo cual los lleva a una continua frustración, a estar insatisfechos consigo mismos y con el mundo. 2. Soberbia. La soberbia es la incapacidad o renuencia a reconocer los propios sufrimientos. Los dos niegan muchas de sus necesidades mientras intentan ayudar a otros. Esta pasión podría definirse también como vanagloria, orgullo de la propia virtud. 3. Falsedad. Entendida la falsedad como la creencia de que solo somos el ego, cuando lo creemos nos esforzamos en desarrollar el ego en lugar de desarrollar nuestra verdadera naturaleza. Esta pasión también se la denomina vanidad, el intento de hacer que el ego se sienta valioso sin recurrir a nuestra fuente espiritual. 4. Envidia. La envidia se fundamenta en la sensación de que nos falta algo esencial. La envidia lleva a los 4 a pensar que otros poseen cualidades de las que ellos carecen. Los 4 anhelan lo que les falta y no ven los muchos bienes que hay en sus vidas. 5. Avaricia. Los 5 creen que carecen de recursos interiores y que una relación demasiado intensa con los demás los conducirá a un agotamiento catastrófico. Esta pasión los lleva a abstenerse del contacto con el mundo y así se aferran a sus recursos y reducen al mínimo sus necesidades. 6. Cobardía. Esta pasión podría definirse más concretamente como ansiedad, porque la ansiedad nos lleva a temer cosas que no están ocurriendo. Los 6 viven en un estado constante de aprehensión y se preocupan por posibles acontecimientos futuros. 7. Gula. La gula alude al insaciable deseo de llenarse de experiencias. Los 7 intentan superar la sensación de vacío interior realizando numerosas ideas y actividades positivas y estimulantes, pero nunca sienten que tienen suficiente. 8. Lujuria. La lujuria no alude solamente al deseo sexual. Los 8 son lujuriosos en el sentido de que los impulsa una necesidad constante de vehemencia, dominio y expansión. La lujuria es causa de que los 8 intenten acometerlo todo en la vida para imponerse con voluntariedad. 9. Pereza. La pereza no significa simplemente holgazanería, puesto que los 9 pueden ser muy activos y hábiles. Alude más bien al deseo de no dejarse afectar por la vida. Es una renuencia a levantarse con plena vitalidad para entregarse totalmente a la vida. Esencia y personalidad. La verdad esencial que nos transmite el eneagrama es que somos mucho más que nuestra personalidad. La personalidad no es más que las partes conocidas y condicionadas de una gama de capacidades mucho más amplias que todos poseemos. Más allá de las limitaciones de nuestra personalidad, cada uno existe como una vasta categoría, en gran parte no reconocida de ser o presencia, lo que se llama nuestra esencia. En lenguaje espiritual podríamos decir que dentro de cada persona hay una chispa individual de lo divino, aunque hemos olvidado esta verdad fundamental porque estamos dormidos
a nuestra verdadera naturaleza. No experimentamos nuestra naturaleza divina, no experimentamos a los demás como manifestaciones de lo divino. Más bien, solemos volvernos duros, incluso cínicos, tratando a los demás como objetos de los que hay que defenderse, a los que hay que usar para nuestra gratificación. La mayoría tenemos cierta idea de lo que es la personalidad, pero probablemente la idea de esencia nos es desconocida. Cuando hablamos de esencia, nos referimos a su significado literal, lo que somos fundamentalmente, nuestro yo esencial, la base de ser que hay en nosotros. Espíritu es otra palabra apropiada. También es importante distinguir entre esencia o espíritu y alma. La base fundamental de nuestro ser es esencia o espíritu, pero toma una forma dinámica que llamamos alma. Nuestra personalidad es un aspecto particular de nuestra alma. Nuestra alma está hecha de esencia o espíritu. Si el espíritu fuera agua, el alma sería un determinado lago o río y la personalidad sería las olas sobre su superficie o trozos de hielo en el río. Generalmente no experimentamos nuestra esencia ni sus muchos aspectos porque nuestra percepción está muy dominada por nuestra personalidad. Pero cuando aprendemos a percibir nuestra personalidad, esta se hace más transparente y entonces podemos experimentar más directamente nuestra esencia. Seguimos funcionando en el mundo, pero con una creciente comprensión de nuestra conexión con la divinidad. Comprendemos que formamos parte de una presencia divina que nos rodea y está en nuestro interior y que se despliega constante y milagrosamente. El eneagrama puede servirnos para ver lo que nos impide recordar esta verdad profunda sobre quienes somos realmente, la verdad de nuestra naturaleza espiritual. Lo hace ofreciéndonos percepciones profundas y concretas de nuestra naturaleza psíquica y espiritual. También nos ofrece orientación respecto al aspecto que es necesario trabajar, pero solo mientras tengamos presente que no nos dice quiénes somos, sino cómo hemos limitado a quienes somos. El eneagrama no nos encierra dentro de una caja, nos muestra la caja en que ya estamos y la salida. Psicología sagrada. San Agustín dijo que el hombre desea ser feliz aun cuando viva de tal modo que haga imposible la felicidad. Una de las lecciones profundas del eneagrama es que la integración psíquica y la comprensión espiritual no son procesos separados. Sin espiritualidad, la psicología no nos puede liberar ni conducir a las verdades más profundas acerca de nosotros mismos, y sin la psicología, la espiritualidad puede llevarnos a la grandiosidad, la ilusión engañosa y al intento de huir de la realidad. El eneagrama no es ni psicología árida ni misticismo enigmático, sino un instrumento de transformación que utiliza la claridad y la percepción interior de la psicología para acceder a una espiritualidad profunda y universal. Así, en sentido literal, el eneagrama es el puente entre la psicología y la espiritualidad. El núcleo de esta psicología sagrada es que nuestro tipo básico revela los mecanismos psíquicos por los cuales olvidamos nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia divina. Nos revela el modo como nos abandonamos. La personalidad utiliza las capacidades del temperamento innato para desarrollar defensas y compensaciones para las heridas recibidas en la infancia. Para sobrevivir a las dificultades, sean cuales fueren, con que nos encontramos en esa fase de la vida, sin darnos cuenta, nos especializamos en un repertorio limitado de estrategias, imágenes propias y comportamientos que nos permitieron salir adelante y sobrevivir en el entorno de esos primeros años.
Cada uno, por lo tanto, se ha hecho experto en una determinada forma de arreglárselas que, si se usa en exceso, también se convierte en el núcleo del aspecto disfuncional de nuestra personalidad. A medida que las defensas y estrategias de nuestra personalidad se van estructurando, nos desconectan de nuestra experiencia directa de nosotros mismos, de nuestra esencia. Entonces, la personalidad se convierte en la fuente de identidad en lugar de ser el contacto con nuestro ser. Nuestro sentido de nosotros mismos se basa cada vez más en imágenes internas, recuerdos y comportamientos aprendidos y no en la expresión espontánea de nuestra naturaleza. Esta desconexión con nuestra esencia nos produce una profunda ansiedad que se manifiesta en forma de una de las 9 pasiones. Una vez instaladas, estas pasiones, que normalmente son inconscientes e invisibles para nosotros, comienzan a dirigir la personalidad. Comprender nuestro tipo de personalidad y su dinámica, por lo tanto, es una forma potente de acceder al inconsciente, a nuestras heridas y mecanismos de compensación y, en último término, a nuestra curación y transformación. El eneagrama nos muestra los aspectos donde más nos hace caer la personalidad. Destaca aquello de lo que somos capaces, a la vez que nos muestra lo innecesarios y contraproducentes que son nuestros comportamientos y nuestras reacciones. Por eso, cuando nos identificamos con nuestra personalidad, nos acostumbramos a ser mucho menos de lo que realmente somos. Es como si nos regalaran una mansión, exquisitamente amueblada y decorada, y con hermosos y bien cuidados jardines, pero nos limitáramos a vivir encerrados en un cuarto pequeño y oscuro del sótano. La mayoría hemos olvidado que existe el resto de la mansión y que en realidad somos los propietarios, como han señalado los maestros espirituales a lo largo de los siglos. Estamos dormidos a nosotros y a nuestras vidas. Pasamos la mayor parte del día obsesionados por ideas, ansiedades, preocupaciones e imágenes mentales. Rara vez estamos presentes en nosotros mismos y en nuestra experiencia inmediata. Pero cuando comenzamos a trabajar en nosotros mismos, vemos que nuestra atención ha sido atrapada o magnetizada por las preocupaciones y características de nuestra personalidad, y que en realidad vamos sonámbulos por gran parte de la vida. Esta visión de las cosas es contraria al sentido común y suele ser insultante para la forma en que nos vemos, como seres independientes, conscientes y bajo control. Al mismo tiempo, nuestra personalidad no es mala, es una parte importante de nuestro desarrollo y es necesaria para el refinamiento de nuestra naturaleza esencial. El problema es que nos quedamos atascados en la personalidad y no sabemos pasar a la fase siguiente. Esto no es consecuencia de ningún defecto inherente, es más bien un freno en nuestro desarrollo que se produce porque en los años de formación nadie sabía que algo más fuera posible. Tal vez nuestros padres y profesores hayan tenido ciertos atisbos de sus verdaderas naturalezas, pero al igual que nosotros, no las reconocieron y mucho menos vivieron como expresiones de ellas. Así pues, una de las percepciones más transformadoras que nos ofrece el eneagrama es la comprensión de que uno no es su personalidad. Comenzar a captar esto es experimentar una transformación del sentido de identidad. Cuando comenzamos a comprender que no somos nuestra personalidad, también empezamos a entender que somos seres espirituales que tienen una personalidad y que se manifiestan mediante esa personalidad. Cuando dejamos de identificarnos con nuestra personalidad y dejamos de defenderla, ocurre un milagro. Surge espontáneamente nuestra naturaleza esencial y nos transforma. La finalidad del eneagrama
No es ayudarnos a librarnos de nuestra personalidad, aunque pudiéramos hacerlo y nos sería muy útil. Esto es tranquilizador para aquellas personas que temen que si abandonamos nuestra personalidad perderemos nuestra identidad o seremos menos capaces o eficaces. Lo cierto es lo contrario, en realidad. Cuando conectamos con nuestra esencia, no perdemos la personalidad. Esta se hace más transparente y flexible, algo que nos ayuda a vivir y no algo que se apodera de nuestra vida. Cuando estamos más presentes y somos más conscientes, cualidades de la esencia, surgen momentos de fluir y de rendimiento máximo, mientras que las manifestaciones de la personalidad suelen ser causa de que pasemos cosas por alto, cometamos errores y creemos problemas de todo tipo. Por ejemplo, si estamos especialmente nerviosos por un viaje, es posible que pongamos en la maleta ropa que no conviene y olvidemos artículos importantes. Aprender a estar relajados y presentes en medio de las prisas y obligaciones cotidianas nos hará más fácil la vida. Cuando nos identificamos menos con la personalidad, esta se hace una parte más pequeña de la totalidad de lo que somos. Sigue existiendo, pero hay más inteligencia activa, sensibilidad y una presencia subyacente que utiliza la personalidad a modo de vehículo y no es conducida por ella. Cuando nos identificamos más con nuestra esencia, vemos que no perdemos nuestra identidad. En realidad la encontramos. Sería un error, no obstante, sugerir que una experiencia de despertar o unas cuantas evitará que nos identifiquemos con nuestra personalidad. Si bien cada momento de autocomprensión nos transforma hasta cierto grado, normalmente se requieren muchas experiencias de estas para vivir y funcionar con percepción ampliada. Pero cuando se acumulan estas experiencias poco a poco, nuestra identidad se va abriendo para incluir más y más de nuestra naturaleza esencial. Se crea una capacidad para experiencias más profundas y el vehículo se expande para ser un portador más constante de lo divino. Nuestra luz interior se hace más brillante y se expande con mayor calidez por el mundo. El mecanismo de la personalidad se pone en marcha mediante lo que llamamos el miedo básico de cada tipo. El miedo básico surge debido a la inevitable pérdida de contacto con nuestra naturaleza esencial durante la infancia. Esta pérdida ocurre por varios motivos. Como bebés recién nacidos, llegamos al mundo con necesidades naturales e innatas que deben satisfacerse para desarrollarnos como seres humanos maduros. Sin embargo, incluso en las mejores circunstancias e inevitablemente, nuestros padres no pudieron satisfacer a la perfección todas nuestras necesidades de desarrollo. Por buenas que fueran sus intenciones, hubo momentos en que tuvieron dificultad para hacer frente a nuestras necesidades, sobre todo aquellas que no se habían satisfecho adecuadamente en ellos. Forma parte de la naturaleza del bebé expresar una amplia gama de emociones y estados de ser. Si esas cualidades están bloqueadas en los padres, estos se sienten nerviosos e incómodos cada vez que surgen en el bebé y esto produce ansiedad e infelicidad al pequeño. Si por ejemplo un bebé expresa su alegría y placer por estar vivo, pero su madre está deprimida, probablemente ella no se sentirá cómoda con la alegría del bebé. En consecuencia, éste aprenderá a reprimir su alegría para evitar que su madre se altere más. Otro bebé de diferente temperamento tal vez llore o intente expresar con más intensidad para obtener una reacción de la madre, pero sea cual sea la reacción del bebé, su alegría no se refleja. Es importante comprender que estas reacciones no ocurrieron porque nuestros padres fueran malos, sino porque solo podían reflejar las cualidades que no tenían bloqueadas. Esta gama limitada y a veces disfuncional de comportamientos y actitudes
se imprime o graba en el alma receptiva del niño o de la niña como el telón de fondo psíquico que los acompañará en su vida y en todas sus relaciones futuras.